A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Los padres queremos compensar nuestras frustraciones y deseamos que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Eso le sucedió a Nicolás. Su padre quería ser militar, descubridor y marinero, y entonces le ordenó: serás lo que quise ser, y serás lo que ahora es tu hermano, militar y marino, como todos tus antepasados. Pero cuando a ese niño le hablaban del mar, pensaba en la música de las olas, en la melodía del viento, en los acompañamientos de las gaviotas, en todas las orquestas que se escuchaban en el agua embravecida. Ese niño se llamaba Nikolai, y el mundo habría de conocerlo y por siempre recordarlo como Nikolai Rimsky-Korsakov. Pero se impuso la decisión paterna, y durante 6 años, Rimsky estudió en la Escuela Naval de San Petersburgo y cruzó los mares como marino. Pero el pentagrama, con toda su magia, lo volvió a atrapar. Se acabó el marino y resucitó el músico. La música clásica entonces se enriqueció con una instrumentación elocuente, con un ritmo profundo y nuevo, con la armonía perfecta de cada elemento de la orquesta. Nikolai Rimsky-Korsakov, el marino músico, el músico marino, estaba partiendo hacia los mares de la eternidad un día como hoy, 21 de junio de 1908. Que en ese viaje sin final y sin retorno lo acompañe buen viento y mar serena, como a nosotros nos acompaña su música hecha de cálidas emociones. Despiértese bien informado. Titulares. Copias de cédulas, certificados de votación u otros documentos ya no se requerirán para realizar trámites. La lista de países que los ecuatorianos pueden visitar sin visa. Sin subsidio, el galón de diésel costaría 47.24% más. El 1 de julio de 2021 se retoma el trabajo presencial en Ecuador. Guillermo Lasso presentará una reforma a la Ley de Educación Superior. El Metro de Quito sin capacidad para recepción de obras. Identifican moléculas que detienen la entrada del COVID en las células. En el segmento de opinión, el gabinete de Lasso. En política internacional, la China bipolar. Los editoriales serán de Carlos Mosquera, Todo está podrido. Martín Payares, Así el Estado todavía auxilia a Correa. Mauricio Gándara, de Rafael a Diosdado. Roberto Aguilar, Distopía de la vacuna correísta. Y José Hernández, El live del presidente salió gélido. Noticias del día, con Carla Sánchez. Copias de cédulas, certificados de votación u otros documentos ya no se requerirán para realizar trámites. En el decreto 85 se dispuso los lineamientos para la brevedad y eficiencia en la realización de informes, dictámenes y otros actos de simple administración. El artículo 2 del decreto señala que de conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la Ley para la simplificación y eficiencia de trámites administrativos y su reglamento, salvo que exista disposición contraria en una ley especial, no se requerirá a los ciudadanos la sujeción a procedimientos no previstos en la ley ni la presentación de información o documentos que pueden obtenerse en bases de datos y entidades que conforman el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos o en bases develadas por entidades públicas. En particular, se prohíbe requerir copias de cédulas y certificados de votación conforme al artículo 23, numeral 1 de la ley referida. En el artículo 2 de la Ley para la simplificación y eficiencia de trámites administrativos, se señala que ya no se requerirá copias de cédulas, certificados de votación u otros documentos que contenga información que repose en las bases de datos de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos o de bases develadas por entidades públicas. Con el decreto 85 se busca optimizar el tiempo de los funcionarios con la elaboración de insumos bajo los siguientes parámetros establecidos en el artículo 1. Decreto de mantener párrafos cortos y concisos, conclusiones claras y para evitar la transcripción de un texto completo que se hace referencia a un informe o criterios de otras dependencias.
La lista de países que los ecuatorianos pueden visitar sin visa. Hay países a los que los ecuatorianos pueden viajar sin necesidad de tramitar una visa. A continuación, los países a los que los ecuatorianos pueden viajar sin necesidad de tramitar una visa. En Europa, Bielorrusia, Rusia, Georgia, Moldavia, Montenegro. Asia, China, Corea del Sur, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Israel, Kazajistán, Macao, Malasia, Singapur, Turquía. África, Seychelles, Sudáfrica. América, Antillas Holandesas, Antigua y Barbuda. Argentina, Aruba, Bahamas, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Islas Caimán, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela, Oceanía, Nauru, Palaos, Samoa, Tuvalu. Sin subsidio, el galón de diésel costaría 47,24% más. Los combustibles derivados del petróleo en Ecuador están entre los más baratos de la región. De no existir subsidios por parte del Estado, el galón de diésel para transporte tendría un precio de venta al público de 2,24 centavos. Eso representaría un incremento del 47,24% en comparación con el precio actual del galón de diésel de 1,52 centavos. Sin embargo, con el sistema de bandas de precios implementado por Ecuador, el precio de diésel llegaría a equiparse con su valor real dentro de 10 y 12 meses. Sin el subsidio del Estado, el galón de gasolinas Extra y Ecopaís para el sector automotriz se vendería en 2,33 centavos y 2,47 centavos respectivamente. Con el subsidio, el precio del galón de las dos gasolinas es de 2,09 centavos y un periodo comprendido entre el 12 de junio y 11 de julio de 2021. La liberación del subsidio de las gasolinas Extra y Ecopaís en el mercado ecuatoriano será paulatina y cuando se logre, los precios de los combustibles en Ecuador serán parecidos a los de Colombia, que están en un rango medio de la región, como lo muestra el mapa. El 1 de julio de 2021 se retoma el trabajo presencial en Ecuador. El Ministerio de Trabajo representará hasta el 25 de junio un protocolo para el retorno progresivo de las entidades públicas y privadas. El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, anunció que las instituciones públicas y privadas retomarán el trabajo presencial a partir del 1 de julio de 2021. En una rueda de prensa del Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional, Donoso explicó que hasta el 25 de junio el Ministerio de Trabajo presentará el protocolo en el que se conocerán detalles sobre esta resolución y aclaró que hasta el 30 de junio de 2021 se mantendrá el teletrabajo en las entidades públicas y privadas. El presidente del COE, Juan Zapata, dijo que el aforo en el que las instituciones recibirán a sus colaboradores dependerá de la situación epidemiológica de cada cantón. Puede ser del 30%, del 50%, pero en ningún caso será del 100%, aclaró Zapata. Guillermo Lasso presentará una reforma a la Ley de Educación Superior. El presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció que en la segunda semana de julio presentará ante la Asamblea Nacional un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES. Lasso señaló que el objetivo de esta reforma es llegar a tener universidades libres y jóvenes libres. Se busca, dijo el presidente, que las instituciones de educación superior no pidan permiso al gobierno para crear extensiones universitarias en todo el territorio nacional, así como nuevas modalidades de educación, y que los jóvenes estudien la carrera de su interés en la universidad de su preferencia. Sin embargo, existe una normativa en el país que hace que los organismos como el Consejo de Educación Superior CES revisen las propuestas de las universidades para garantizar la calidad y evitar volver a lo que ocurrió años atrás con el cierre de universidades llamadas de garage. El titular de CENESID, Alejandro Rivadeneira, señaló que la reforma a la LOES contiene líneas que apuntan a conseguir la autonomía real de las instituciones de educación superior en el menor plazo posible. Metro de Quito sin capacidad para recepción de obras.
La empresa pública metropolitana Metro de Quito emitió el informe quincenal al Consejo, ahora bajo la gerencia de Rodrigo Torres. En el informe, el gerente informa que la empresa está sin la capacidad de recepción de las obras. Para esto, el documento dice que es importante comprar un software especialista para la administración de la operación y mantenimiento de los subsistemas y componentes. Además, contratar un equipo técnico de especialistas que reciban la obra. Según el Metro de Quito, se contratará a este personal de los proyectos ferroviarios de Panamá, México y Brasil. También sostienen que se iniciará la contratación de 28 personas para la operación del Centro de Control Operacional, 54 para la conducción de trenes y un grupo de arquitectos e ingenieros para deslogar los más de 14.000 planos existentes en la obra y registrados en el software que pretenden comprar. La nueva administración del Metro de Quito, al igual que la anterior, sostiene que es necesario iniciar la contratación de la asistencia técnica internacional para la operación y mantenimiento del proyecto por un tiempo mínimo de 3 años y medio. Identifican moléculas que detienen la entrada del COVID-19 en las células. Científicos españoles lograron identificar las moléculas que consiguen frenar la entrada del coronavirus en las células, un descubrimiento que podría abrir la puerta para desarrollar fármacos antivirales eficaces contra el SARS-CoV-2 responsable del COVID-19. Los investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas consiguieron identificar distintos compuestos moleculares que impiden esa entrada del coronavirus en las células. Según explicó el centro, que los componentes moleculares consiguen inhibir la interacción que se produce entre la proteína de la espécula del virus y los receptores celulares. Estas moléculas actúan en etapas muy tempranas del ciclo replicativo del virus, por lo que podrían impedir la hiperactivación del sistema inmunológico y acaba desencadenando la tormenta de citoquinas, característica durante el agravamiento del COVID-19. Los compuestos identificados como inhibidores de la entrada del virus son moléculas propias del grupo de investigación que lidera María Jesús Pérez Pérez, investigadora del Instituto de Química Médica. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Opinión. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado, bienvenidos a este espacio. El día de hoy vamos a hablar con respecto al gabinete del presidente Guillermo Lasso. En cuanto ganó las elecciones el 11 de abril, el presidente de la República inició todo un proceso de incorporación de figuras al gabinete ministerial. Vimos con sorpresa los buenos y efectivos nombres que se habían puesto para llevar adelante los procesos de el gabinete social. Estuvieron ahí los ministros de Deportes, Bienestar Social, Derechos Humanos, Educación, etc. En cuanto a sus nombres y a su currículum, definitivamente aquellos nombres generaban expectativa y esperanzas en el pueblo ecuatoriano. Sin embargo, con el paso de los días, comenzaron a existir una serie de discrepancias por el pasado de cada uno de ellos. Por ejemplo, la ministra de Educación registraba una participación activa en el gobierno del presidente Moreno. Existieron voces que decían que la ministra Brown era quien se encargaba de llevar adelante todo el proceso de impresión, redacción y construcción ideológica de los textos que se entregaban en los colegios. Esos textos fueron rechazados por gran parte de la población, entre otras cosas por la carga ideológica que tenían. Eso, sin duda, minó la credibilidad de la ministra. Sin embargo, ella, desde hace algún tiempo para acá, ha venido demostrando con ejecutorias cómo va a ser la forma que ella va a manejar el Ministerio de Educación. En todo caso, su pasado correísta ha hecho que inclusive en los grupos importantes de maestros y profesionales de la educación siga existiendo una serie de resquemores con respecto a su participación. Por lo tanto, la ciudadanía deberá mantenerse vigilante de que así suceda. Otro tanto se dio con la ministra de Salud.
Ella también decían ser partícipe del gobierno de Moreno y afecta a la Revolución Ciudadana. Lamentablemente, en las redes sociales, cuando el expresidente Rafael Correa felicita o entrega su apoyo a cualquier nombramiento, estos nombramientos entran en sospecha, porque claro, al existir ese tipo de consideraciones por parte del expresidente, lo que hacen es quemar las figuras de los nuevos ministros. En todo caso, estos dos casos específicos, tanto el de la ministra de Educación como la de la ministra de Salud, han generado no solo controversia, sino que han puesto en el ojo de la ciudadanía una mayor responsabilidad para estas dos funcionarias. Yo quiero invitarles a que con su trabajo, con su dedicación, con su esmero, con su capacidad técnica, demuestren que en efecto su cercanía con el correísmo no se traduce en ejecutorias reales. Recuerden ustedes que el pueblo del Ecuador el día 11 de abril votó no solamente por el presidente Lasso como figura política, no, votó por él por un cambio en la forma de manejar el Estado, votó por un cambio en la forma de entender la política. Por lo tanto, todo aquello que tenga que ver con la Revolución Ciudadana y sus hierros debe ser reducido a su mínima expresión. Hemos visto cómo durante estos últimos días han existido, tanto en redes sociales como en los medios convencionales, una serie de quejas por parte de la militancia y las bases del movimiento Creo, entre otras cosas porque se argumenta que en efecto desde el gobierno nacional no se les ha tomado en cuenta a quienes han participado de esa agrupación política durante los últimos años. Es decir, muchos de ellos se reconocen inclusive como seguidores y fundadores del movimiento Creo. Lastimosamente, la participación que ellos tienen en el gobierno no se ha visto plasmada en la entrega de puestos de dirección o de participación dentro de las instituciones. Eso ha generado mucha inconformidad por parte de algunos. El ministro de Gobierno, César Monge, ha salido a decir que los ministerios son espacios en donde se requiere personal técnico y que, por ejemplo, en su cartera de Estado, la de Gobierno, el ministerio es muy pequeño, es uno de los ministerios más chicos, aun cuando tenga la mayor cantidad de funcionarios, pero los funcionarios que forman parte del Ministerio de Gobierno, a decir del ministro Monge, son básicamente policías y gente de la fuerza pública. Señor ministro de Gobierno, la caridad, el cariño, el respeto, la consideración comienza en casa. No somos justamente los que estamos fuera del movimiento Creo los que deberíamos opinar aquello. Pero entienda que hubo gente que trabajó por la organización, trabajó por el proyecto político, impulsó aquellas iniciativas del presidente Lasso y lo importante es que usted, como presidente del movimiento y como ministro de Gobierno, tome en consideración a aquellas personas que en alguna medida aportaron para que el triunfo electoral del 11 de abril se plasme. Por otro lado, existen organizaciones políticas como Izquierda Democrática que han salido por sus fueros a decir que no están cogobernando con el presidente Lasso, que los nombramientos, por ejemplo, de la señora María Sara Gijón al frente de la institución de la contratación pública, del CERCOP, no responde a un pacto político. Eso le ha dejado totalmente fuera de la organización, entre otras cosas porque tanto María Sara Gijón como el señor Javier Hervás han incursionado en la política sin formar parte de Izquierda Democrática. Recordemos que el señor Hervás ingresó o se afilió a la Izquierda Democrática cuando él ya había terminado el proceso electoral, después de haber sido candidato. Él no era militante de Izquierda Democrática y él ha hecho conocer que cualquier acuerdo que se tenga con el gobierno será por encima de la mesa y que los nombramientos existentes responden exclusivamente a la decisión particular de cada persona. ¿Qué queremos decir con esto? Que desgraciadamente yo logro percibir que en el gobierno del presidente Lasso existe una constante participación de grupos que no necesariamente estuvieron formando parte de la campaña, sino que vienen por fuera. Ciertamente que para ejercer el gobierno hay que convocar a los mejores hombres y mujeres para poder tener el mejor gobierno posible. Sin embargo, debemos entender que, por ejemplo, en la papeleta electoral compartieron un casidero con el Partido Social Cristiano. Para todos es conocido que
esa organización política fue desplazada del gobierno por los inconvenientes que se dieron en el Congreso o Asamblea Nacional los días 14 y 15 de mayo de este año con respecto al nombramiento de las autoridades de la Asamblea Nacional. Entonces, lo que queda aquí decir es: los acuerdos políticos que está suscribiendo el presidente Lasso y su ministro de gobierno con las diferentes organizaciones políticas, ¿son acuerdos de largo aliento o son acuerdos coyunturales? Salvador Quispe, al día siguiente de la designación de la señora Guadalupe Dori como presidente de la Asamblea Nacional, dijo que ese acuerdo era exclusivamente para nombrar autoridades, que bajo ninguna circunstancia se crea que es un acuerdo programático ni un acuerdo en función de las posiciones del presidente de la República. Por otro lado, el gobierno nacional ha dicho que los acuerdos que se llevaron adelante en la Asamblea eran acuerdos de gobernabilidad. Pero la gobernabilidad no es simplemente una bonita palabra, una palabra que nos abrace, una palabra que nos junte, una palabra que nos entusiasme. No, la gobernabilidad, señores de las diferentes organizaciones políticas, implica apoyar las posiciones del presidente de la República y del gobierno nacional. Ya vendrán los temas tributarios, ya vendrán los temas mineros, ya vendrán los temas de intercambios comerciales con los demás países, ya vendrán los temas de tratados de libre comercio, ya vendrán esos temas sensibles que no necesariamente juntan a las organizaciones. Confiamos que el movimiento Pachacuti, Izquierda Democrática y todos aquellos grupos que hicieron la mayoría para poder poner las autoridades en la Asamblea apoyen también las posiciones del presidente Lasso en cuanto a estos temas que la gente votó el 11 de abril. Sin duda alguna, el gabinete del gobierno del presidente Lasso tiene estos bemoles. Gente de primera categoría que está trabajando por la ciudadanía, está trabajando por el Estado y tiene el aplauso cerrado de la gente. Otros que están siendo cuestionados no por sus ejecutorias todavía, sino más bien por su pasado y sus antecedentes correístas. Y otros, en cambio, que pertenecen a aquellos grupos que vinieron a partir de los acuerdos en la Asamblea Nacional. Este unir de voluntades necesariamente implicará que el gobierno nacional y el presidente Lasso maneje con mucha prudencia la política interna y la política exterior. Caso contrario, tendremos, así como una subida tan importante en la credibilidad y en la popularidad del presidente que llega a más allá de 70% de la población, puede eso ocasionar un desencanto que a la larga haga que la caída del presidente pueda ser estruendosa. Presidente Lasso, comience por casa, dé espacio a su gente, a sus socios, a la gente que le permitió llegar a la presidencia de la República. Después abra espacio a los demás. Ciertamente el gobierno del encuentro debe tener oportunidades para todos, espacios para todos y iniciativas para todos. Sin embargo, podemos ver ahora cómo la inconformidad dentro de su misma organización política puede estar generándole a la larga problemas, eso sí, de gobernabilidad, eso sí de manejo político y eso sí de mayor crisis para el país en lo económico, en lo político y en lo social. Soy Andrés Castillo. Hasta la próxima. Global Hoy con Alan Carney. Resulta sorprendente y muchas veces inexplicable el contraste que se puede observar en una serie de conductas y de prácticas al interior y al exterior del gobierno chino y de sus resultados, de la coexistencia del pasado y del futuro. La semana pasada, China continuó con su programa espacial al lanzar con todo éxito 3 astronautas a su estación espacial para llevar adelante programas científicos y para entrenarse de cara a futuras aventuras espaciales. Esto sucede al poco tiempo del aterrizaje, o deberá decirse amartizaje, de una nave espacial portadora de un robot ambulante capaz de fotografiar y mapear la superficie del planeta rojo. El programa espacial chino no es de larga data, al contrario, por ejemplo, del norteamericano o del ruso, que tuvieron su arranque al final de la década de los 50. Por eso, resulta tan sorprendente la velocidad con la cual se está desarrollando el programa chino, con planes que incluyen una visita humana a la Luna, que sería la primera en 60 años.
Con bastante seguridad, para el fin de este mes de junio, China habrá vacunado a 1.000 millones de personas contra el COVID-19. Sí, 1.000 millones, lo que representa más del 70% de su población con al menos una dosis y que representa también un 40% del total de vacunaciones en el mundo. Se han conocido importantes avances en China en el desarrollo de reactores de fusión nuclear que puedan estar operativos en un futuro cercano como solución definitiva a los problemas energéticos del mundo. Estas observaciones demuestran de manera fehaciente las capacidades de la industria y de la ciencia y de la técnica en el gigante asiático. El que lo haya logrado en los 40 años en que lo ha hecho, luego de salir del profundo pozo en que lo sumió el maoísmo ciego y fanático, es sin duda el mayor homenaje al sentido común, la sensatez y el pragmatismo del sucesor de Mao, Deng Xiaoping, a quien el mundo reconocerá como una de las figuras cimeras de la segunda mitad del siglo XX. Esto que ha hecho China en estos 40 años es ciertamente uno de los más notables logros en la historia. Que además, dentro de este proceso, haya logrado eliminar la pobreza extrema de cerca de 800 millones de personas y alcanzar unos grados de desarrollo industrial y tecnológico que le permiten avisorar a corto plazo algo que hace 40 años era impensable: el volverse la primera potencia económica del planeta por encima de muchos países que en los años 80 del siglo pasado estaban muy por encima de ella. Al tiempo que todos estos admirables avances se han dado en lo económico, en otros aspectos menos materiales no se han dado o no han tenido el mismo progreso. Se hace evidente el cada vez mayor énfasis que el gobierno chino aplica en reprimir con dureza cualquier forma de disidencia o de discrepancia de la línea oficial del Partido Comunista gobernante. La destrucción de las instituciones jurídicas y democráticas que China se había comprometido a respetar en Hong Kong en los acuerdos firmados con la Gran Bretaña, con ocasión del traspaso de la ex colonia china, se ha llevado a cabo en un plazo muy breve. Las voces disidentes y democráticas han sido acalladas brutalmente con la aplicación de una ley especial que criminaliza cualquier cosa que se le ocurra al gobierno chino. El último acto de esta planificada y bien orquestada acción ha sido la clausura del último diario no alineado con la versión oficial y única del gobierno chino en Hong Kong. Han declarado la sala de redacción del periódico como una zona de delito y que por lo tanto debe estar clausurada para las investigaciones. Con esto, la uniformidad y la censura en la información consolidan de manera absoluta el escenario de la comunicación pública en el país. El objetivo es que la gente únicamente escuche la versión oficial de las cosas sin ningún tipo de contraste respecto de otras visiones o versiones. Si a esto se agrega el radical bloqueo informático establecido a través de una nueva gran muralla china, esta vez tecnológica, llamada Firewall, la inevitable conclusión que surge es la decisión del gobierno chino de volver a la milenaria tradición china del encierro en sus muros, de la naturaleza que esto sea. De igual manera, el aparato de propaganda del gobierno ha retomado la línea de muy antigua data sobre la superioridad cultural china con el consiguiente resurgimiento del nacionalismo disfrazado de patriotismo. La consecuencia lógica de esta política se ha hecho evidente en Xinjiang y en el Tíbet, donde el gobierno chino está llevando adelante una limpieza cultural, si no étnica, entre las minorías no chinas a las cuales está empeñado en incorporar, de buenas o de malas, a las visiones arreligiosas, ideológicas, lingüísticas y culturales de la mayoría Han. ONGs tan importantes como Amnistía Internacional, por ejemplo, han denunciado con contundentes pruebas el ejercicio de un genocidio cultural,
y hasta físico, este último a través de esterilizaciones forzadas, prohibiendo el uso de los idiomas hablados por personas que no son de origen chino, hostigando y persiguiendo las prácticas religiosas a las que califican de subversivas y encerrando en supuestos campos de reeducación a millones de personas. En Xinjiang, la persecución a la minoría uigur alcanza ya niveles orwellianos. Los varones uigures, a cuenta de la lucha contra el terrorismo, tienen prohibido usar barba, práctica ancestral y habitual en el mundo islámico, pero más allá de eso, un derecho individual absoluto. A cuenta de la modernización, las mezquitas son sistemáticamente demolidas e incluso el casco antiguo de la capital de Xinjiang, Kashgar, una antigua ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ha sido arrasado para eliminar físicamente cualquier identidad histórica de los nativos uigures o kazajos. Los últimos 40 años han significado, por la masiva invasión de chinos étnicos a la provincia de Xinjiang, la transformación de sus pobladores originarios en una minoría de segunda clase, con pocas oportunidades de desarrollo, discriminado y muchas veces criminalizados, incluso, según abundantes y bien documentados informes, sometidos a trabajos forzados en condiciones de semiesclavitud en el cultivo del algodón. Resulta del todo increíble e inadmisible que en pleno siglo XXI el algodón deba seguir siendo recogido como hace 160 años por esclavos afroamericanos en los Estados Unidos, ahora por esclavos uigures en China. China debe superar por todos los medios a su alcance la siniestra práctica del racismo y de la exclusión étnica y cultural. Toda su política exterior, sus ambiciones comerciales a través de la nueva ruta de la seda, su pretensión de presencia mundial como gran potencia económica, política y militar, no pueden basarse en unas prácticas y actitudes que ya han demostrado su peligrosidad a lo largo de la historia, particularmente durante el último siglo. El fanatismo originado en la ideología y el racismo fueron las causas directas del exterminio de decenas de millones de seres humanos. No son posibles la convivencia y las relaciones sin el básico respeto a la diferencia y a la diversidad, que son los más importantes factores para la riqueza cultural humana. Las patrioterías y la exclusión ni pueden ni deben ser parte de un mundo que quiere ser mejor y más solidario. Editorial. Todo está podrido. Todo el Estado ecuatoriano está tomado por grupos mafiosos, petróleo, electricidad, salud, telecomunicaciones, etc. Lo dice Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, exhibiendo una parva de documentos con los que demolerá a los ladrones. El incendio de la Contraloría, especialmente su quinto piso, fue provocado para desaparecer las evidencias, pero quedan papeles suficientes. Aquí están los negocios del petróleo con China y Tailandia y los porcentajes de los revendedores, las glosas y la responsabilidad de los asambleístas con los GAP, gobiernos autónomos descentralizados, donde pusieron alcaldes, prefectos y funcionarios de Contraloría a que tapen los ilícitos. No existe un solo alcalde o prefecto preso. Villavicencio y Diana Salazar tienen razón. En el Guayas se desintegra la justicia luego que se juzga internacionalmente el caso injusto de Emilio Palacio y Diario El Universo. Juan Paredes, Chucky Seven, Morán, Aguayo y Ortega confirmaron la sentencia y fueron premiados por Psicópata Correa con juzgados y cortes hasta hoy que perduran. La CDH lo sabe todo. La mata de la corrupción llamada Seguro Sucre, donde todos teníamos que asegurar todo por orden de Correa, acaba de ser demolida. 17 veces aseguraron el petróleo y los gringos, cansados de tanta coima y robo, intervinieron encarcelando 4 años arriba a su presidente. Faltará espacio y tiempo para conocer y castigar los crímenes de este ejército de delincuentes que cínicamente sobreviven. Por algo hay que empezar. Doctor Carlos Mosquera Benalcázar. Así, el Estado todavía auxilia a Correa.
Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos llega a aceptar el argumento del Estado ecuatoriano en el caso de Emilio Palacio y Diario El Universo, se podría sentar un grave precedente. Cualquier tiranuelo, como Rafael Correa, podría librarse de su responsabilidad con el gesto de perdonar al periodista o medio de comunicación que haya sido víctima de un juicio injusto, abusivo y manipulado por él desde el poder. La argumentación que la Procuraduría expuso en la audiencia que hubo dentro del caso de Palacio y los propietarios del Universo le siguen al Estado. Se sustentó en la idea de que si bien se atropelló el derecho de libre expresión y a un juicio justo, no hubo un daño que merezca reparación económica porque Correa los perdonó. 3 abogados de la Procuraduría intervinieron en la audiencia de la Corte que se desarrolló entre lunes y martes de esta semana, donde intervinieron los afectados, sus abogados, peritos y los jueces. La demanda de Palacio y del Universo fue presentada inicialmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que luego de 10 años de estudio decidió remitir a la Corte de Derechos Humanos porque considera que la reclamación es justa. En julio de 2011, Emilio Palacio y los directivos del diario fueron condenados a 3 años de prisión y a pagar $40 millones al presidente Correa, quien dijo que sentía que su honra había sido afectada por un artículo de opinión de Palacio sobre el 30S. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que el proceso judicial en Ecuador estuvo plagado de vicios y que el Estado ecuatoriano vulneró los derechos a la libertad de pensamiento y de expresión y al principio de legalidad y retroactividad del periodista y de los directores del medio. Palacio y los ejecutivos del Universo reclaman una indemnización por todos los perjuicios morales y económicos que han sufrido desde que se produjo el juicio. Según la funcionaria de la Procuraduría María Fernanda Álvarez, los afectados no merecen una indemnización del Estado. Ellos, sostuvo durante la audiencia, nunca estuvieron privados de libertad ni pagaron la multa que ordenaba el juez porque el perdón de Correa dio por terminado el asunto. Además, los derechos políticos de Palacio no están proscritos y pudo haber regresado al país tan pronto como se produjo el perdón presidencial. Si bien la Procuraduría hizo un reconocimiento por los atropellos cometidos por el Estado, también legitimó el gesto de perdón de Correa, alegando que con eso se neutralizaron los efectos de la sentencia. El perdón hizo que la pena haya sido inejecutable e impidió que se siguiera un proceso civil en contra de Palacio y de los propietarios del Universo, dijo la funcionaria de la Procuraduría, quien aseguró que el Estado solo puede hacerse cargo de lo ocurrido entre marzo de 2011, cuando comenzó el juicio, y febrero de 2012, cuando Correa salió a decir que perdonaba a los condenados. La Procuraduría tiene como trabajo la defensa del Estado y minimizar los costos que estos procesos puedan significar al erario público, pero con el argumento que presentó, no está defendiendo principios y conceptos inherentes a un Estado de Derecho y Justicia que se supone ampara a los ciudadanos del país. El perdón de Correa tuvo un simbolismo humillante, según el cual el periodista y el medio son los criminales, mientras que el gobernante es el redentor. En otras palabras, la tesis de la Procuraduría defiende el erario nacional y, consecuentemente, el bolsillo de Correa, que podría ser sujeto al mecanismo de repetición, pero no los derechos de la sociedad. Durante la audiencia, que fue virtual, Palacio hizo una emotiva descripción de lo que había sido su vida desde que Correa lo empezó a perseguir desde el día en que fue a una sabatina en Carondelet, donde fue humillado y luego expulsado por el entonces presidente. Palacio recordó y se quebró durante su testimonio sobre lo duro que fue renunciar, vivir en el exilio en Miami sin poder ejercer como periodista, dependiendo del trabajo de su hijo y de su esposa, de la ayuda del gobierno norteamericano. En la audiencia participaron 3 funcionarios de la Procuraduría, quienes se dedicaron a hacer preguntas a Palacio con el claro propósito de tratar de convencer a los jueces de que Palacio permaneció en Miami por su voluntad antes de que motivado por la persecución de la que fue víctima durante años. El tono y la actitud de los funcionarios de la Procuraduría
siempre estuvo en sintonía con el eje de su argumentación. Palacio y los Pérez no tenían motivos para sentirse perseguidos ni afectados, porque el perdón de Correa había desactivado todos los efectos de la sentencia. Era como escuchar a funcionarios del correísmo tratando de convencer a los jueces que Correa no afectó ni moral ni económicamente a los demandantes porque él mismo hizo que la sentencia sea inaplicable, como si él los hubiera salvado de los abusos de la justicia. Según esa tesis, todos los efectos del proceso, la estigmatización, el exilio, los gastos legales e incluso el registro de antecedentes penales de las víctimas no existieron. Tanto Palacio como César Pérez recordaron que el proceso fue resuelto por el juez Juan Paredes, quien en apenas 33 horas, desde que fue posesionado para ese cargo, leyó 4.000 páginas de argumentos para dictar una sentencia que luego se comprobó pericialmente que le había llegado redactada en un pendrive en un episodio al que se le llamó Chucky 7 por el nombre de ese pendrive. Palacio hizo notar que a pesar del perdón, aún hay una sentencia en la que él aparece como condenado por un delito que no cometió. En la argumentación de la Procuraduría hubo en todo caso avances importantes. El Estado ecuatoriano reconoció haber violado el derecho de expresión y haber atropellado los principios del debido proceso. El Estado ecuatoriano reconoce su responsabilidad internacional por la violación del derecho a la libertad de expresión y pensamiento, a las garantías judiciales, a la protección judicial y al principio de legalidad en el prejuicio de Emilio Palacio y los señores Pérez, dijo María Fernanda Álvarez. A la luz de los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Estado reconoce que en el presente caso la sanción penal y la indemnización civil resultaron desproporcionadas e innecesarias. De igual forma, reconoce que lo desproporcionado de la pena impuesta tiene la capacidad de producir un efecto intimidatorio para el ejercicio de la libertad de expresión en perjuicio no solo de las presuntas víctimas de este caso, sino de todos los periodistas, medios de comunicación y la sociedad en su conjunto, con lo cual se configura la violación del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Observadores del tema destacaron que durante la audiencia estuvo presente la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la mexicana Tania Reneum, la cual dijeron es una señal de que ese organismo quiere hacer notar la relevancia que tiene el caso. Según uno de los abogados, la resolución de la Corte deberá producirse dentro de unos 2 meses en el que se desarrollará su periodo ordinario. Martín Pallares, 4 Pelagatos. De Rafael a Diosdado, pues no queriendo quedarse atrás de su inspirador Chávez, como éste lo hacía respecto de Fidel Castro, Rafael Correa la emprendió contra el diario El Universo. El pretexto, un artículo de opinión de columnista, luego para perseguir al diario y sus respectivos, se inventó una teoría de responsabilidad coadyuvante o algo así. Se demandó una indemnización de $80 millones, mucho mayor que la que obtuvo el Banco del Pichincha de jueces timorarios que a cuando ya era presidente. Siguiendo los pasos de Correa, otro codicioso Diosdado Cabello consiguió de otros jueces sumisos que condenen a Diario El Nacional a pagarle varios millones de dólares por haber reproducido un artículo de España. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos tiene ya para resolver el caso El Universo estos días y se han efectuado audiencias públicas previas a sentenciar. Esperamos reparen el daño causado a personas y principios. En la Comisión de Derechos Humanos parece que al cabo de más de una década empiezan a desempolvar el caso de los 57 diputados destituidos dictatorialmente por Correa. Los derechos humanos son violados en nuestra región desvergonzadamente. En Nicaragua están arrestando a todos los candidatos presidenciales opositores a Ortega y Murillo, su esposa. El Ecuador debe condenar esta desvergüenza. No puede aceptar otras elecciones que las efectuadas en libertad bajo control internacional. Así debemos aceptar el resultado de las elecciones en Perú, aun si gana el candidato de izquierda Pedro Castillo, lo que parece un hecho. La delegación de la OEA declaró que el proceso electoral fue limpio, correcto, sin fraude. Si es proclamado, debe ser reconocido de inmediato.
Al parecer, Castillo trata de liberarse de la influencia de Cerrón, a cuyo partido procomunista tuvo que afiliarse porque por la pandemia no avanzó a conformar uno propio. Muchos creen que a Fidel Castro los Estados Unidos le acosaron tanto que lo obligaron a aliarse con la Unión Soviética. Al nuevo gobierno del Ecuador de derecha le toca convivir con gobiernos de izquierda. Es inconveniente y peligroso quedarse aislados, además de que hay tantos intereses comunes. La comunidad andina nos hace mutuamente dependientes. Nuestras exportaciones a Perú son vitales y superiores a lo que importamos. Necesitamos de la Alianza del Pacífico. Debemos observar cuidadosamente lo que ocurre en los países vecinos. En Chile la derecha ha sido vapuleada por las elecciones seccionales que ha obtenido apenas una gobernación, pero es positivo que las fuerzas de centro-izquierda no extremistas han tenido buenos resultados en el país. En la gobernación de Santiago, que representa más de un tercio de la población nacional, ha triunfado el democratismo orrego, la alianza de las fuerzas, incluido el socialismo moderado. En Colombia, Duque se creó su propio infierno. No encuentra solución para el inmenso descontento que acarreó su plan tributario. La izquierda de Petro luce muy fuerte. El nuevo gobierno ecuatoriano estará observando con cuidado la inconformidad de los pueblos con la agravada pobreza que viven. Sería peligroso en este momento adoptar medidas económicas tributarias que empobrezcan aún más las clases medias. Mauricio Gándara, El Universo. Distopía de la vacuna correísta. Cuando la ministra de Salud, Jimena Garzón, anuncia que para septiembre probablemente empezará la vacunación de los niños menores de 12 años, uno se pregunta en dónde estaba la dificultad que tuvo o que tuvieron sus 3 o 4 antecesores sin ser capaces de dar un palo al agua durante los últimos meses del gobierno anterior. Ni siquiera un plan de vacunación pudieron diseñar mientras nos mentían que había uno muy bueno y que se dedicaban a vacunar a los amigos. ¿Cómo olvidar a Juan Carlos Ceballos? Él empezó por invitar a una cierta élite académica y de opiniones, rectores, expresidentes, periodistas, notables, a vacunarse primero, política de la que no renegaría la autoridad sanitaria nazi, salvo que, en su caso, no se trataba de un expediente para el mejoramiento de las condiciones intelectuales de la raza, sino de una simple estrategia de relaciones públicas. Porque ese es el punto. Ese mundillo de fidelidades y relaciones inconfesables que llevó a Lenín Moreno a la presidencia y que él ejerció hasta el último día desde ahí, es el alma del partido que nos gobernó durante 14 años en sus dos versiones. Alianza País hizo de las políticas públicas un embudo. Y la vacunación también. No es ocioso, en tanto se trata de la primera fuerza política de la Asamblea Nacional, desde donde continúa dando lecciones de cinismo, plantearse la distopía de la vacunación correísta. Imaginar por un momento que el bien mandado Andrés Arauz ganó las elecciones y el proceso de vacunación contra el COVID quedó en sus manos. ¿Cómo sería? El partido político que convirtió en humo los fondos para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas tras el terremoto. Los angelitos que se inventaron la multiplicación de los estados de emergencia y el esquema del giro específico del negocio para subcontratar hasta el infinito y robar sin límites. Los que convirtieron el Estado en una agencia de colocaciones para los amiguis, ellos frotándose las manos ante el jugoso negocio de la compra, distribución y colocación de vacunas, con las campañas de comunicación correspondientes, el transporte de las brigadas médicas, los servicios de catering y hasta las tarimas, como no, porque un Fernando Alvarado con la calculadora en la mano sería capaz de cualquier cosa. ¿Cuántos estados de emergencia podrían declarar? ¿Cuántos contratos a dedo se prepararían para firmar? ¿Cuántos subcontratos? Mientras tanto, buses y buses de subempleados y lumpen proletarios canjearán la vacuna por su presencia activa en las manifestaciones masivas de apoyo al régimen. Y Guillermo Lasso y otros líderes de oposición tendrán que ir a buscar la suya en el extranjero. Recuérdese la lista que despachó en campaña Rafael Correa, Lenín Moreno y algunos de sus funcionarios,
Fidelegas y los directivos de Teleamazonas, Los Pelagatos, Boscan, Vivanco y una fila larga de periodistas de todos los medios, seguramente la fiscal Diana Salazar y el juez Iván Saquicela, de cajón Fernando Villavicencio. Para ellos solo habría vacunas a precio de oro en el mercado negro, que sin duda florecerá como florecieron todos los negocios ilícitos durante el correísmo. ¿Alguien puede tener dudas de que la vacunación se utilizaría como un mecanismo de premio y castigo político en un régimen correísta? Francamente, es un alivio que perdieran las elecciones. Roberto Aguilar, El Expreso. El live del presidente salió gélido. El presidente Guillermo Lasso realizó el primer live de su mandato, una transmisión de 32 minutos hecha en redes sociales, en Facebook, Instagram y TikTok. El primer programa careció al parecer de piloto. Así el presidente, que se ha mostrado natural y más suelto para comunicar, se encontró metido en un formato de una pobreza visual y conceptual insuperables. El set, el presidente y su interlocutor fueron puestos en un salón neoclásico eduardiano de Carondelet, con muros revestidos de madera acanalada, sillas Luis XV y precolombinos que compiten, qué mala idea, con un florero. El presidente, vestido elegantemente, apareció acompañado de un interlocutor con rastas, zapatos deportivos y sin medias. ¿Alguna lógica estética en esa mezcolanza de estilos? La iluminación resultó desacertada. No molestó al entorno presidencial los reflejos intensos en la madera que lavaron el rostro de Guillermo Lasso. Un encuentro en un entorno minimal y abierto hubiera evitado el barroquismo recargado exhibido en esa transmisión. La producción, aquí la austeridad se volvió penuria. Al parecer se ubicó una cámara en un trípode y se empezó a filmar. El encuadre es absurdo, un contrapicado que cortó los pies del presidente y de su interlocutor, aunque hay aire de sobra sobre sus cabezas. Más que una producción audiovisual, se podría hablar de una fotografía animada. El sonido fue fatal y el sonido es esencial. El producto. El presidente y su interlocutor fueron puestos en ese set supuestamente para charlar, pero fueron puestos ante una cámara fija y forzados a buscarla, es decir, a ignorarse entre ellos, a ni siquiera mirarse. Ese es el resultado de haberlos pegado a una pared y haberlos convertido en rehenes de una videocámara. Toda la riqueza que hay en la expresión corporal, la mirada, los rostros, el juego de manos, resultó absolutamente ignorada. El producto obtenido es contrario, con creces de riqueza visual que circula en las redes usadas para la transmisión en Facebook y particularmente Instagram y TikTok. El contenido del programa no debería reñir con la creatividad visual y la estética. El guión. ¿Qué busca el presidente con este live? En teoría, un encuentro con la ciudadanía. No se dio y no se dará en ese formato que incluye al presidente rindiendo cuentas, un entrevistador y preguntas de la ciudadanía. 3 cosas en una y una en un postre, ninguna. Si hay un entrevistador, se supone que tiene temas y preguntas para el primer mandatario. El presidente rinde cuentas explicando lo que ha hecho. Se entiende que él pone los temas y marca los tiempos. Si hay participación de la ciudadanía, se espera que lleguen preguntas. Aquellos que se conectan deben verlas y que el presidente se dé el tiempo para absolverlas. En realidad, se está hablando de 3 formatos para 3 productos. De lo contrario, ocurre lo que se vio. Un entrevistador que colaboró con el presidente para que él contara lo que ha hecho durante estos 20 días de gobierno. Un presidente que domina esa tarea y no necesita que alguien esté a su lado para hacer lo que él sabe hacer. Y la participación del público con preguntas que resultó tan tangencial que no cumplió con la misión señalada para este evento. La filosofía de live. El presidente ha dicho que no quiere importunar a los ciudadanos, tampoco interrumpir programas ni noticieros. Es una clara ruptura con el estado de propaganda creado por el correísmo y los insufribles programas de Lenín Moreno para mostrarse él y patrocinar su esposa. Espero que de todas maneras las apariciones del presidente, así sea en redes, no puedan ser banalizadas. Tienen que tener un sentido, ser anunciadas y producir información de interés público. En el fondo, hay 2 temas en juego planteados por el propio presidente: interactuar con la ciudadanía y, si lo desea, responder preguntas de la prensa. Esos 2 géneros en los cuales se rinde cuentas y hace anuncios al país no se prestan para ser mezclados. 3 en 1 es una buena fórmula publicitaria, pero no funcionan en comunicación política. José Hernández, 4 Pelagatos.
Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.